Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, Hogar La Ponderosa, vamos a tratar el tema de qué especialistas tenemos que acudir para que nos diagnostiquen un trastorno neurocognitivo, como dijimos, Alzheimer, cuerpos de Lewis y otras enfermedades. ¿Y qué es lo que hace cada uno de estos especialistas? Aquí con nuestra invitada Catherine Vergara, neuropsicóloga de Hogar La Ponderosa. Catherine, mi familiar tiene algo, le veo que está con algo que no concuerda. ¿A qué especialista tengo que llevar? Bueno, en primer lugar es importante saber que la enfermedad de Alzheimer o cualquier trastorno neurocognitivo son enfermedades de descarte, son diagnósticos de descarte. Entonces, lo que hace el especialista es descartar cualquier otra patología que pueda explicar los cambios que uno está observando en el familiar de uno. En principio, es importante buscar a especialistas en la parte cognitiva, independientemente de que sea un neurólogo, un geriatra, un internista, un psiquiatra, deben ser especialistas en la parte cognitiva, porque las personas que se han formado en esta área saben qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de síntomas están buscando, qué tipo de pruebas necesitan hacer para descartar cualquier otra enfermedad que pueda producir esos cambios que uno está observando. Si uno busca, por ejemplo, un neurólogo especialista en trastornos cognitivos, puede mandar, por ejemplo, a hacer imágenes para descartar que exista una lesión a nivel vascular o alguna lesión o tumor a nivel cerebral que puedan explicar los síntomas. Va a mandar a hacer, por ejemplo, pruebas de laboratorio para saber cómo está la tiroides, que también causa alteraciones a nivel cognitivo, o cómo está, puede descartar, por ejemplo, si hay deshidrataciones, etc. Y lo mismo va a ser un geriatra, un internista o un psiquiatra que se especialice en la parte cognitiva. Uno puede, por ejemplo, dirigirse a un internista con especialidad en la parte cognitiva y esa persona entonces va a mandar todas las pruebas que necesita, incluyendo la evaluación neuropsicológica, trastornos en el comportamiento que deban ser evaluados por el especialista y tratados a nivel medicamentoso, por ejemplo. ¿Puede haber un trastorno cognitivo con problemas psiquiátricos? Sí, de hecho, la mayor parte de los trastornos cognitivos eventualmente producen cambios psiquiátricos, cambios cognitivos y cambios comportamentales. Puede haber agresión, puede haber alucinaciones, pueden estar los trastornos del comportamiento, es decir, como reacciones, puede haber reacciones catastróficas ante cualquier eventualidad y eso, digamos que se puede tratar con algunos medicamentos que pueden calmar la ansiedad y manejar la parte conductual, más allá de que es importante saber tratar al paciente para evitar estas reacciones. Esa parte psiquiátrica puede ser producto de que se da cuenta y es como una frustración ante la enfermedad o no. Normalmente no es por frustración ante la enfermedad, son reacciones que se producen por algo que pasó. O sea, lo que sí es importante saber es que estas reacciones normalmente no son de la nada, sino que están asociados o a que uno le habló mal sin darse cuenta, o que se asustaron porque algo pasó, o que se les llevó la contraria en algo que ellos están seguros de que no pasó o sí pasó, y eso hace que las personas vayan como escalando en el comportamiento y lo que les cuesta es regular, es decir, pueden tener como las mismas reacciones que uno tendría si uno le están llevando la contraria, solo que no lo controlan muy bien y pueden entonces sobredimensionar la reacción. Una vez que están diagnosticados, estás hablando de una evaluación cognitiva. ¿Qué es eso? ¿Y quién hace esa evaluación cognitiva? La evaluación cognitiva la hacen los neuropsicólogos. Los neuropsicólogos lo que hacen es evaluar cómo está funcionando el cerebro, pero en términos de las funciones que controla el cerebro. Se hace un paneo por funciones como atención, memoria, lenguaje, razonamiento,
visoconstrucción, todas las funciones que controla el cerebro se deben evaluar. Uno pasa pruebas que miden cómo está funcionando las distintas funciones, valga la redundancia, y esas pruebas arrojan unos resultados que uno compara con tablas de personas de edad y nivel educativo del paciente. Es decir, uno sabe de esa manera cómo funciona, si hay alguna disminución y en qué áreas con respecto a lo que se espera para la edad y el nivel educativo del paciente. Eso permite saber, por ejemplo, si es un envejecimiento normal, porque efectivamente en el envejecimiento normal hay cambios a nivel cerebral que se traducen en cambios en funciones cognitivas, o si por el contrario estamos ante una disminución que es mayor a la que se espera para la edad y el nivel educativo de la persona y se explica por alguna de estas enfermedades. Ok, yo hago mi evaluación neurocognitiva y ya sabemos cuáles son las partes del cerebro que funcionan, qué es lo que funcionan y cómo funcionan. Una vez que tengo esos resultados, ¿para qué me sirven? Una de las cosas que, bueno, primero sirve para establecer el diagnóstico, es decir, las pruebas cognitivas, como dan cuenta de cómo está funcionando el cerebro, ayuda a establecer el diagnóstico de si es un Alzheimer, si es una enfermedad, por ejemplo, frontal, o si es cuerpos de Lewy, es decir, qué tipo de apellido tiene el trastorno cognitivo que tiene mi familiar. 2, sirve para poder explicarle al familiar qué tipo de cosas va a poder hacer el paciente y qué tipo de cosas no va a poder hacer el paciente. Porque uno puede, en función de cómo está la parte cognitiva, explicarle, por ejemplo, que hay cosas que no va a entender, que el razonamiento, digamos, puede estar disminuido y entonces no vale la pena en cómo hacer toda una explicación razonada de lo que está pasando porque no lo va a entender. Por ejemplo, él insiste en que tiene que cocinar porque toda la vida ha cocinado y él quiere ser independiente. Entonces uno no le puede explicar que es que en realidad ahorita la memoria ya no está funcionando y entonces no se va a acordar que tiene que apagar la hornilla y entonces que puede ser que ya no ponga los pasos adecuados, etcétera, sino que más bien uno tiene que decirle, bueno, la cocina se dañó, yo ahorita voy a cocinarte para que tú puedas comer y yo voy a arreglar la cocina después, cosas muy concretas. Ahora, para cerrar, ¿hay alguna forma de diseñar actividades para ellos y poderlos ayudar? Sí, para lo otro que sirve la evaluación es para planificar la rehabilitación cognitiva o la estimulación cognitiva. Es decir, en función de los resultados uno manda ejercicios cognitivos que lo que hacen es tratar de mantener todas las funciones que tienen bien. En principio, con trastornos neurocognitivos mayores, lo que uno intenta es mantener todas las funciones cognitivas preservadas y ejercitar, por supuesto, también lo que puede estar disminuido, pero en menor medida, porque uno sabe que tienden a no mejorar esas funciones, pero lo que sí es importante es que se mantengan todo el resto. Para cerrar, los invito a que nos sigan en las redes sociales y nos veremos para la próxima.